Entonces, para usar el principio de inducción estructural sobre estructuras un poquito más sofisticadas, llamémoslo así, pero, o más usadas en informática, vamos a mirar estos teoremas sobre secuencias que también estaban en videos. Entonces, simplemente vamos a revisar lo que venía allí y a resolver dudas que ustedes tengan sobre lo que hubieran visto allí, porque sí vamos a hacer ejercicios con los árboles que esos no están grabados. Entonces, eso sí los vamos a hacer como más despacio. Entonces, recuerden que teníamos definido desde la clase pasada el conjunto de todas las secuencias asociadas a secuencias de elementos de un conjunto A. Y entonces estaba la secuencia vacía, que siempre era una secuencia, y la secuencia que se construía, la secuencia nueva que se construye a partir de una secuencia vieja y un nuevo elemento. O sea, insertar un nuevo elemento a una secuencia me da como resultado una nueva secuencia. Y a esa nueva secuencia la denotamos A triangulito S, se puede leer A cons S, que es como la lectura típica que se da en los libros de informática y de programación a este triangulito. Entonces, A cons S significa insertar A en la secuencia S. Y recuerden que lo que da como resultado eso es que la nueva secuencia tiene a A de primero y al resto como estaban en la secuencia S. Entonces, tengo esas dos reglas para construir secuencias y recuerden que definimos unas operaciones sobre esas reglas, por ejemplo, la operación size y la operación concatenación. Se dijo que el tamaño de una secuencia era 0 si la secuencia era la secuencia vacía, o era 1 más la secuencia S si la secuencia T es A cons S. O sea, si tiene un elemento y luego otra secuencia, entonces es 1, porque aquí hay un elemento, más el número de elementos que habría aquí. Y así se define el tamaño de la secuencia T. ¿Cierto? Fíjense que esta definición es una definición recursiva en la forma como se construyen las secuencias. O se construye a partir de vacío o se construye a partir de otra secuencia. Y en cada caso yo digo cómo se calcula el tamaño de la nueva secuencia. Bien, la otra función o operación que se definió sobre las secuencias fue la operación de concatenación. Dos secuencias S y T se pueden concatenar. ¿Y cómo se concatenan dos secuencias S y T? Entonces uno mira la segunda. Si la segunda, perdón, uno mira la primera. Si la primera es vacía, entonces concatenar la secuencia vacía con cualquier cosa da la cualquier cosa. O sea, si la primera es vacía, da la segunda. Eso es lo que dice aquí. Igual, se define esta concatenación eh, basados en los casos como se construyen secuencias. Y si la secuencia S se construye con un elemento A con una secuencia U, entonces, ¿qué sería concatenar S con T? Entonces, concatenar S con T, como S es A, empieza por A y sigue por U, entonces el primero sería A, luego concatenaría U con T, y después de concatenar U con T, lo que hago es ingresar A en esa secuencia. O sea, recursivamente concateno U con T y luego ahí inserto o hago el cons con A. Y esa es la secuencia, esa es la concatenación. Esas dos operaciones las definimos la semana pasada, la clase pasada. Y luego dijimos que había propiedades que cumplían las secuencias. Por ejemplo, dijimos que toda secuencia, fíjese que aquí dice que si la primera es vacía, la concatenación de vacío con T da T, pero no dice qué pasa si la segunda es vacía. Este teorema dice, para toda secuencia, si la segunda es vacía, da la primera. Pero eso no lo dice la definición. Eso es un teorema que podemos demostrar a partir de esta definición. Y el otra propiedad que mencionamos la clase pasada era que dadas dos secuencias, si yo miro cuánto mide qué tamaño tiene la secuencia de concatenar S con T, pues debe medir el tamaño de la una más el tamaño de la otra. Y eso es algo que se puede probar. Vamos a probar que con esta definición de concatenación, el tamaño de S concatenado con T es el tamaño de la una más el tamaño de la otra. Entonces, dadas esas dos propiedades, lo que hay en los siguientes videos es la demostración de esas propiedades. Entonces, la propiedad de que todo secuencia cumple que S concatenado con epsilon da S es lo que está probado en esta transparencia. Entonces, primero ponen de claro cuál es la propiedad que quieren probar. La propiedad que quieren probar es para cualquier secuencia S concatenado con epsilon da S. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Demostrar el caso base. ¿Cuál es el caso base? La secuencia es vacía. Entonces, la secuencia vacía cumple con esa propiedad. O sea, la secuencia vacía que significaría, cumple con la propiedad, significaría que epsilon concatenado con epsilon da epsilon.
Pero resulta que según la definición de concatenación, cuando este primero es epsilon, da el segundo. Entonces, cuando yo concateno en este caso epsilon con cualquier cosa, me da el segundo. ¿Y aquí quién es el segundo? Bueno, entonces, entonces quiero saber si eso sí, aquí me piden, tengo que demostrar que S más epsilon, S concatenado con epsilon da S. O sea, tengo que demostrar que epsilon concatenado con epsilon da epsilon. Entonces, lo que yo hago es mirar, bueno, según la definición, ¿cuánto da epsilon concatenado con epsilon? Entonces, voy a la definición, miro y me dice que da el segundo. Y el segundo, que si el primero es epsilon, da el segundo y el segundo es epsilon. Entonces, me estoy preguntando en este caso, si epsilon es igual a epsilon, pues claro que sí. Entonces, eso me da true. O sea, acabo de probar que la cadena epsilon, la cadena vacía, cumple con la propiedad de que ella más concatenada con epsilon da ella. O sea, el caso base se cumple trivialmente, pero se cumple. Y el caso de inducción significaría que si yo uso una secuencia para construir otra, A con S, entonces tengo que probar que si la secuencia que usé cumple la propiedad P, entonces la secuencia que construí también cumple la propiedad P. Ese es el principio de inducción allí. Entonces, ¿qué significa que A con S cumple la propiedad P? Significaría que A con S concatenado con epsilon debería dar A con S. Eso es lo que tengo que probar. ¿Qué sé para probar eso? Sé que la hipótesis de inducción es cierta, es decir, que S cumple la propiedad, es decir, que S concatenado con epsilon da S. Eso es lo que yo sé y esto es lo que tengo que probar. Entonces, para probar esto, que esto es igual a esto, arranco del lado izquierdo. A con S concatenado con epsilon. Entonces, arranco del lado izquierdo y voy a la definición de concatenación. ¿Qué dice la definición de concatenación? Dice que si el lado izquierdo es epsilon, no es el caso porque aquí el lado izquierdo es A con S, entonces no puedo usar esa regla, entonces tengo que usar la de abajo. Si el lado izquierdo es A con algo, es el caso, entonces dice, concatene ese algo con lo que hay del lado derecho y luego a eso póngale A de primero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. A con S concatenado con E, según la definición es concatene S con E y luego a eso introduzcale A. Pero concatenar S con E por hipótesis de inducción da el mismo S. Entonces daría concatenar A con S. O sea que acabo de demostrar que A con S concatenado con epsilon da el mismo A con S. Por lo tanto, el caso de inducción también es cierto y puedo concluir entonces, como el caso base es cierto y el caso de inducción es cierto, que todos los S, todas las secuencias cumplen con esta propiedad, que secuencia concatenada con epsilon da la misma secuencia. Ese es el que hay en el 389. No sé si tienen inquietudes al respecto, muchachos. Vuelvo y les insisto, ver al profesor hacer es más fácil que hacer. Es importante que hayan cogido el taller que les pasó el monitor, que hayan tratado de resolver ejercicios de allí. La otra propiedad, ustedes pueden preguntarme cuando quieran, pero si no me preguntan, pues yo voy continuando. La otra propiedad que demuestran en lo que mostramos en el video es que si yo saco el tamaño de S concatenado con T, es lo mismo que el tamaño de S concatenado más el tamaño de T. Entonces queremos probarlo usando el principio de inducción estructural. Entonces, ¿qué significa usar el principio de inducción estructural? Primero, tener claro cuál es la propiedad que quiero probar. Entonces, la propiedad que quiero probar sobre S es que el tamaño de S concatenado con T da el tamaño de S más el tamaño de T. Fíjense que aquí habría la posibilidad de hacer inducción sobre esta S, que es una secuencia, o sobre esta T, que también es una secuencia. Pero vamos a hacer inducciones sobre la S que hay aquí. O sea, este siempre va a ser como una constante, que utilizaremos ahí. La que puede ir cambiando es esta, que podría ser epsilon o podría ser S más epsilon o cosas así. Entonces, el caso base de esto sería demostrar P de epsilon, y demostrar P de epsilon sería equivalente, según la propiedad, a reemplazar aquí donde dice S por epsilon. O sea, lo que tengo que demostrar es que el tamaño de epsilon concatenado con T es igual al tamaño de epsilon más el tamaño de T. Entonces, vamos a ver qué es el tamaño de epsilon concatenado con T por definición de tamaño. La función tamaño, la operación tamaño, está definida así. Dice el tamaño de una secuencia que empieza por A y continúa por S, es 1 más el tamaño de S. Entonces, en este caso,
cuando me dicen el tamaño de E concatenado con T, entonces según esa fórmula es el 1, perdón. El tamaño de, entonces primero es, ¿cuánto da epsilon concatenado con T? Epsilon concatenado con T da la misma T. Entonces evoluciono y cambio epsilon concatenado por T, y entonces me queda que el tamaño del de la izquierda es tamaño de T, y ahora voy al de la derecha. Tamaño de epsilon es 0 por definición, y tamaño de T pues es tamaño de T. Entonces me queda una ecuación que dice que epsilon cumple la propiedad, es equivalente a que el tamaño de T es igual al tamaño de T, y pues esto siempre es cierto, porque son la misma cosa al lado izquierdo que al lado derecho. Por lo tanto, epsilon cumple la propiedad P. Y el segundo caso, que es el caso de inducción, es demostrar que si S cumple la propiedad P, entonces la nueva secuencia construida como A con S también cumple la propiedad P. Y entonces lo que tengo que hacer en estos casos es establecer los teoremas, la hipótesis de inducción y proceder a probar. Entonces, ¿qué tendría que probar? Que A con S cumple la propiedad P. Entonces reemplazo aquí donde dice S por A con S. Entonces lo que tendría que probar es que el tamaño de A con S concatenado con T es igual al tamaño de A con S más el tamaño de T. Eso es lo que tengo que probar. ¿Qué sé por hipótesis de inducción? Sé que S cumple la propiedad, por eso quiere decir que el tamaño de S concatenado con T es igual al tamaño de S más el tamaño de T. Entonces tengo que probar que el tamaño de A con S concatenado con T es esto, suponiendo que el tamaño de S concatenado con T es igual a esto. Entonces vamos a arrancar del lado izquierdo de aquí arriba. Tamaño de A con S concatenado con T. Entonces, por definición de tamaño, eso es, por definición de concatenación, primero que todo, A con S concatenado con T es concatene primero S con T y luego se inserte A. Ahora, el tamaño de A con cualquier cosa es 1 más el tamaño de lo de adentro. Entonces, esto me queda 1 más el tamaño de S concatenado con T. Por hipótesis de inducción, el tamaño de S concatenado con T es tamaño de S más tamaño de T. Lo reemplazamos. Y ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a 6 de A con S más 6 de T. Entonces ya tengo aquí 6 de T. Me falta este 1 más 6 de S, pero 1 más el tamaño de S es exactamente el tamaño de A con S. Entonces puedo reemplazar esto por tamaño de A con S. Este tamaño de T ya salió aquí. Y entonces llegué a que el tamaño de A con S más concatenado con T, que es este, a partir de toda esta deducción es igual al tamaño de A con S más el tamaño de T, que es lo que está aquí. Entonces, como el caso base y el caso de inducción son ciertos, entonces puedo concluir que para toda cadena el tamaño de S concatenado con T es el tamaño de S más el tamaño de T. Y volví a usar inducción estructural. Entonces, ya vamos en 3 ejemplos de inducción estructural. El primerito con el A, definido recursivamente, y que probamos que todos los números que quedaban en A eran múltiplos de 3 o divisiones por 3. Y luego este de las cadenas, que ya probamos 2 cosas, y es que concatenaron cualquier cadena con epsilon de la misma cadena, y que el tamaño de S concatenado con T se puede calcular como el tamaño de S más el tamaño de T. Todas esas las probamos por inducción estructural y están en los videos, y pues escucho, digamos, sus inquietudes al respecto en este momento, si las tienen. Como les he dicho siempre, no las van a tener si no hacen ejercicios, porque una cosa es ver y otra cosa es hacer.